Hermanos, nuevamente vamos a comenzar la clase de hermenéutica. Yo no sé si ustedes se acuerdan que qué hacemos nosotros con el texto en la exégesis. ¿Qué hacemos nosotros? Extraemos el significado. Sí, pero ¿a dónde lo extraemos? Lo extraemos del pasado al presente, ¿no? Amén. O sea, allá, ¿verdad? Ya lo Allá. traemos Ok. para nuestra vida ahorita. Y lo traemos aquí ahora. Ujú, Allá y entonces, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ajá. hacemos cuando vamos allá y allá entonces y lo traemos para acá? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que construimos? ¿Qué hacemos? Aparte de la interpretación, ¿va? ¿Qué es lo que hacemos? Ah, Oiga, no puedo pensar, he estado bien mala de las migrañas. Ay, Vamos a ver. conectamos el mensaje con el... Bueno, vamos a ver si se acuerdan. Aquí está, ahí dice qué hay que hacer. Ya pueden ver en la pantalla, ¿verdad? ¿La ven bien? Amén, amén. O hacer Hay el que Oye, la puente. hacer, hermanéutica, hay que hacer ¿qué? El puente. hermanéutica, ¿El qué hay que el hacer? puente. Ajá. El puente. Entonces construimos un puente, ¿no? Ujú. La hermenéutica bíblica. Y recuerde, esta es una hermenéutica bíblica, no es una hermenéutica, eh, aparte porque hay varias hermenéuticas, ¿no? Pero, o Ujú. sea, pero esta es una hermenéutica bíblica y vamos a estar hablando más adelante. Entonces nosotros vamos a hacer nuestra exégesis, vea qué quiso decir el escritor y qué me dice hoy. ¿Verdad? Ese es el puente que hacemos, ¿verdad? Que La exégesis. vamos y venimos, entonces construimos ese puente. Pedro dice que hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, allá en 2 de Pedro 10:16. Así que hay que estudiar para que Dios nos ilumine. Eh, Fíjense, nosotros somos bien contradictorios, ¿verdad? Porque decimos que tenemos la verdad, pero no la estudiamos. Amén. Ni la Biblia leemos. Hay gente que no lee la Biblia y tienen un dicho, yo pienso que es un dicho medio mundano, ¿ah? Del mundo, no cristiano. Diosito sabe. Diosito sabe. Pero a saber cuál Diosito, ¿va? Porque nosotros tenemos un Dios grande, ¿verdad? No es un No es un Diosito. Dios chiquito. Entonces, no sé a qué ídolo le llaman ellos Diosito, ¿va? Por eso digo yo un dicho mundano. Y es bien triste saber que la gente, muchos están viendo televisión o están en otras cosas no tan importantes y no se envuelven en el estudio de la palabra y escuchan una pseudo predicación, ¿verdad? Pseudo predicación, o sea, falsa, y oyen algo lo que les conviene y les gusta y ya se disparan de ahí, ¿no? Pero la verdad tenemos que orar mucho al Señor, que el Señor nos dé la sabiduría, la paciencia, el conocimiento y sobre todo las ganas de estudiar, ¿verdad? Hermenéutica bíblica. Ah, hay un hombre que se llama Severino Croato y saqué este concepto de uno de sus libros, ¿verdad? Que es el Dios bíblico, es el Dios que se ha revelado a través de la historia. Revelar, ¿qué es revelar? Muchas veces no entendemos lo que es de revelar, pero realmente pensamos que revelar es algo, es, ¿verdad? Es sobrenatural, ¿verdad? Es poderoso y todo. Pero simple y sencillo, revelar es dar sentido a los sucesos por medio del lente de la fe. O sea, revelar es dar sentido. Es el sentido que Pablo decía, ¿va? Que Dios le había revelado. O sea, que Dios le había dado sentido, ¿verdad? A un suceso, ¿no? Cuando dice, se me reveló cuando yo iba en camino, ¿no? O sea, le dio un sentido, ¿verdad? A la vida de él
y lo malo que él estaba haciendo y lo que Dios quería para su vida, ¿no? Entonces, la hermenéutica bíblica nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a entender esa revelación a través del momento histórico, ¿no? En que el mensaje fue dado y en el momento en que nosotros estamos viviendo. Introducción, ¿verdad? Dentro de este estudio, el Ministerio de Jesús y la Rea ha establecido un objetivo en mente. Este tiene que ver con la visión de que cada predicador esté preparado para exponer el mensaje de verdad a un mundo que se aparta cada día más del Dios que lo creó. La hermenéutica bíblica tiene el objetivo de equipar al predicador de las herramientas necesarias para que el cristiano o predicador pueda hacer una interpretación que vaya de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, con el objetivo de que haga un cambio en la vida del que comunica como el que recibe el mensaje. J-I-R-G, o sea, Jesús y la red. Amén. Si ve, estamos haciendo un poco más formales el estudio, nos vamos formalizando un poquito más para que vayamos agarrando seriedad en este asunto, ¿verdad? Y ya que estamos entrando ya a un estudio más serio, más formal, tenemos que tener objetivos de la clase. Al final de la clase, creo positivamente que no van a ser 7 clases, creo que tienen que ser más clases porque hay mucho que aprender y mucho que tratar de entender en esta clase de la hermenéutica. Entonces, los objetivos de la clase, tenemos 3 objetivos principales. A ver, primero, a mano izquierda de su pantalla, ¿qué dice? ¿Alguien? Mano Rafael, ¿qué dice? Conocimientos, conocer Okay, entonces, permítame, sí, conocimientos, ¿no? O sea que un objetivo de la clase es que obtengamos conocimiento, que sepamos, ¿verdad?, que entendamos. ¿Y cuál es el primero? Conocer el desarrollo histórico de la hermenéutica. Ahora, ¿por qué decimos conocer el desarrollo histórico de la hermenéutica? Porque la hermenéutica no nace de la nada, ni nace de los cristianos, sino que ya era algo que ya estaba, ¿no? Y viene de una mitología griega, y ahí lo vamos a ver más adelante, pero también que dentro de la Biblia lo encontramos. Hay muchas cuestiones hermenéuticamente hablando que la hermenéutica ha servido hasta en el canon bíblico, no solo en la interpretación de la Biblia, sino en escoger el canon bíblico, ¿no? Si cuáles libros son o cartas fueron aceptadas por la iglesia y después canonizadas, ¿no? Yo no sé, a veces usted escucha gente que dice, o tal versión, ¿verdad? Antes, hubo un tiempo en que se volvió un negocio vender una Biblia que se llamaba La Pechita, ¿verdad? Y La Pechita es simplemente la Biblia de Siria, siriaca, ¿no? Que muchos creen que fue traducida del griego a esa lengua, no al revés, ¿verdad? Porque la lengua existente del vulgo, de la gente, del griego koiné, la lengua en los tiempos de Jesucristo y de los apóstoles, la lengua del gobierno era el latín. Y la lengua que tenían los judíos, los hebreos y esas zonas de allá, la lengua materna de ellos, pues era el hebreo antiguo, pero era para los eruditos, para los doctores de la ley. Y la lengua de la gente era no se recuerda mi hermano Saúl, se me olvidó la lengua que usaban los judíos, aparte del hebreo que hablaban ellos, la tenía aquí, se me fue en la mente. ¿Se acuerda, hermano Saúl? No me recuerdo ahorita, hermano. Ya fue escrita en 3, la Biblia fue escrita en 3 lenguas, y esas solo son algunas frases, o sea, el griego, el hebreo y el Arameo. arameo, perdón, arameo. Arameo. Entonces,
El arameo era una lengua, ¿verdad?, que era compuesta de varias lenguas que empezaron a hablar los judíos ya en el destierro y ahí se pierde la lengua de ellos en el vulgo. Entonces hablaban arameo, pero después vienen, ¿verdad?, y conquistados por los griegos, koiné, y entonces se vuelve la lengua del negocio, la lengua de la comunicación. Entonces, y el latín, pues la lengua del gobierno, las leyes escritas en latín por los romanos, ¿verdad?, después ya en los tiempos de Jesucristo. Entonces, necesitamos conocer el desarrollo histórico de la hermenéutica. Y segundo, hermano. Comprender la naturaleza de la hermética bíblica. Amén. O sea, comprender cuál es el objetivo, ¿no? A qué nos lleva, ¿no? La hermenéutica bíblica. Y tercero. Conocer herramientas que nos pueden servir en su estudio. Amén. Conocer herramientas que nos pueden servir en su estudio. Porque hay herramientas que son buenas, pero hay herramientas que son mejores. Hermano Rafael, para limpiar una banqueta bien sucia, ¿qué es mejor? ¿Una agua que solo tenga una manguera o una agua que también tenga una máquina que nos dé más presión? Pues yo pienso que pues una máquina que tenga presión. Amén. Entonces, verá, tenemos ahí el uso de dos herramientas, ¿no? Entonces, usamos la mejor herramienta. Y lo mismo sucede con la hermenéutica, ¿no? Vamos a ver herramientas que nos van a ayudar. A ver, hermana Tere, que en el lado derecho, ¿cuál es el otro objetivo? El primero es conocimiento y el otro, ¿qué es? Actitudes. Amén. ¿Y cuál es la primera? A la primera, depender de Dios al estudiar e interpretar su palabra. Amén. Entonces, la primera actitud, porque mire, digamos, tenemos que tener un conocimiento y ese conocimiento nos llevará a una actitud, o sea, a cómo vamos a actuar. Y lo que vamos a actuar es que nuestro conocimiento va a depender, ¿verdad?, de Dios. Y nuestro estudio tiene que depender de Dios al interpretar la palabra de Él. Segundo, adquirir mayor responsabilidad en el estudio de la Biblia. amén. Cuando nos damos cuenta de que algo está mal o se está diciendo mal, entonces nos volvemos más responsables, sabemos responder, porque la palabra responsabilidad viene en inglés y en español viene del latín. En inglés, responsibility. Y como dijo alguien, the ability to respond. Eso es lo que es responsabilidad, y en español también, responsabilidad, la habilidad de responder. O sea, ¿cómo vamos a responder? Entonces, la dependencia de Dios, ¿verdad?, nos va a ayudar a nosotros a estudiar la palabra de Él, pero también nos va a ayudar a nosotros a adquirir una mayor responsabilidad en el estudio de la palabra, porque vamos a entender más y vamos a querer más. Amén. Cuando usted está comiendo algo que le gusta y quiere más y más y más. Amén, ¿verdad? Ahora nos va a llevar esto a una habilidad, amén, y es la de interpretar los textos bíblicos para la explicación y la predicación de su palabra. Ahora pasamos al bosquejo, ¿ok? El bosquejo del estudio. Primero, pues vamos a ver un poquito sobre la percepción. Segundo, qué es la hermenéutica bíblica, definiciones, conceptos, reglas de hermenéutica general y especial. Vamos a ver la historia de la interpretación bíblica, la distancia de interpretación y aplicación, reglas fundamentales dentro de la hermenéutica bíblica, recursos literarios, aplicaciones del mensaje bíblico y luego una conclusión. Puede ser que agreguemos otros temas ahí conforme a la necesidad, ¿verdad? Ahora, primer punto que queremos llegar ahora y queremos alcanzar estos dos puntos sin explicar lo que es la hermenéutica general especial, lo vamos a dejar para la próxima semana, pero queremos ver lo que es la percepción. A ver, hermana Carmen, ¿qué ve usted ahí en la pantalla? Dice la percepción y los bloqueos que impiden que veamos la realidad. ¿Qué ve ahí? Es como una mujer con feathers y atrás como una montaña, yo creo. Ok. Una mujer con feathers y como una montaña. A ver, ¿alguien más qué puede ver? A ver, hermano Rafael, ¿qué ve usted?
Yo pienso que es, a ver, abajo yo pienso que es una cabeza, ¿no? Y arriba La cabeza. Ok. Hermana Blanco. Igual una cabeza, los cachetes, el cuello, Ay, santo. Ok, pero ¿qué ve? copete. ¿Una mujer o qué ve? Es una mujer, yo veo una mujer. ¿Cuántos años cree que tiene? Mm, Como 40. 40. ¿Y hermano Saúl qué ve? Ah, pues se ve que es una mujer, pero aparte del pelo se ve que trae trae como un pañuelo, un velo o pañuelo y el aire lo Este, va, ¿va? el Ok. aire lo va volando, exacto. Amén. ¿Y la hermana Tere? Pues igual eso es lo que yo miro, como que trae un velo y como una, ay Dios, Dicen pues que aquí la percepción de todos está casi igual, ¿verdad? Pero si se les dijera que es una anciana, si usted ve que aquí está la boca y aquí está el shin aquí, y esto aquí pues es parte de su cara, de su nariz, de su cara, sus ojos aquí, su pelo y está cubierta con un manto. Pero si es cristiano, ¿dónde están las arrugas? Si, ¿por si qué no son la ve, es una señora, se ve que es una señora, como una bruja más o menos. Sí, ahí tiene los dos ojos, o más que el del lado izquierdo engaña como otro ojo también, como las cejas de un ojo, pero sí, yo había visto lo del ojo, el ojo derecho, había el engaño, lo que nosotros estamos viendo como ojo es la nariz, Amén. Entonces, ¿verdad? ustedes, si se dan cuenta, la percepción nos engaña muchas veces, ¿no? Porque sí, puede ser una mujer joven, puede ser una vieja, una anciana, o mayor de los 40 años, dijo la hermana, pero esta parece más de, si usted la manera que la ve, parece de unos 20, ¿verdad? Pero sí se da Yo cuenta que, decía por que la los que traen. ¿ah? Yo decía 40 por los, según yo, que trae esos flecos como de feathers. Ajá, pero no, estos son feathers. Entonces, se da cuenta que la percepción, cuando ya empezamos a distinguir y a ver, empezamos a encontrar detalles, ¿verdad? Ajá. Amén. Entonces, eso es lo mismo hacemos con la Biblia, ¿no? Cuando nosotros leemos a simple vista, a veces no encontramos detalles. Mire, yo le comparto esto porque no para lucirme ni nada, no le comparto para que tal vez usted se motive y a veces oyendo uno ideas lo hace, ¿no? Entonces yo le digo, yo ya comencé ya mi segunda lectura de este año en la Biblia, ya terminé el capítulo 50 de Génesis, gloria a Dios, estoy tratando de hacer 3 versículos, hice 2 porque ahí terminaba Génesis para comenzar Éxodo, entonces mañana comienzo en Éxodo, mañana comienza mi salida para el trabajo, mi salida del pueblo de Egipto, ¿verdad? Y entonces yo he empezado a notar cosas, ¿no? Que me llaman la atención, ¿no? Como la percepción que yo tenía y los bloqueos que tenía yo de la Biblia, especialmente cuando la leemos como un simple lectura y cuando hacemos una relectura de la Biblia y tratamos de poner más atención a lo que está diciendo. Y entonces se da uno dando cuenta de cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, algunas veces la gente dice, bueno, la Biblia se contradice. Y no es que la Biblia se contradice, sino que hay que entender lo que está diciendo. Por ejemplo, dice que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, ¿no? Entonces ya en el capítulo 46, ya cuando se va a morir, 49, ya cuando se va a morir Jacob, dice que Dios se le apareció, y dice, Dios se le apareció a Israel y le dijo, Jacob.
Y entonces nos queda pensando, son tonterillitas, pero nos queda pensando, ¿pero qué no ya le había cambiado el nombre de Dios y le dijo Israel? Y se le apareció Israel, y entonces y Dios se le apareció a Israel en visión y le dijo Jacob, Jacob. Entonces, bueno, ¿le cambió el nombre de Dios o no le cambió el nombre de Dios? Pues según no, porque le dijo, de primero se lo iba a cambiar y después le dijo el mismo nombre. Se arrepintió Dios entonces, ¿no? Entonces uno, cuando ya va ya y entiende, dice que esa es una narrativa, es una narración de que se está contando un evento. Entonces el escritor lo que está tratando de hacer es que la gente, y esto no lo leí, eso, o sea, pasé pensando todo el día, de la mañana pasé pensando todo el día, fui al dentista, estuve pensando, y pensando en eso porque me molestó esa espiguita de que, bueno, ¿cómo es posible? Si ya le había dicho que era Israel, ¿por qué le vuelve a decir Jacob? Entonces, volví a leer otra vez y llegué a la conclusión, y esto le digo, no he leído ningún manual bíblico, ninguna explicación, ni nada, sino que pura oración, ¿verdad? Y entonces llegué a la conclusión, es que es una narrativa y el narrador quiere estar seguro de que nosotros entendamos que Israel, que es el mismo Jacob, a él se dirigió Dios. Amén. Entonces, el narrador está tratando de decirme, ¿verdad? Que sí, es Israel, se le apareció a Israel, que le habían cambiado el nombre, pero entonces Dios lo llamó con su nombre personal, Jacob, por muchas razones, ¿verdad? Ahí ya podemos llegar a muchas conjeturas, ¿no? Lo hizo tal vez para hacerle recordar quién era, ¿verdad? Verdaderamente Jacob, que era un mentiroso, usurpador y todo eso, pero que Dios le había cambiado el nombre. Pero ya ahí son conjeturas. Pero lo que yo más entendí fue que el escritor está cambiando ahí rápidamente para que entendamos que Dios se le aparece. Amén. Y que Dios le habla a él específicamente, ¿no? Para que no se confunda, los que vayan a leer no se confundan. Amén. Entonces, son percepciones, son cositas que vamos viendo y atendiendo en la palabra del Señor y así muchas otras cosas más que encuentra uno. Y entonces ahí donde uno empieza ya a hacer que el Espíritu Santo obre en la vida de uno y le trate de ayudar en entender y en edificarse uno, ¿no? En la palabra del Señor. No decir, a ver, chiquili bum banga, dime Dios, ¿qué dice ahí? ¿Verdad? O abra calabra, patas de cabra y pum, ya Dios me lo dio, Dios me lo minó. Y era qué difícil es eso cuando nos ponemos en esa actitud de que Dios me lo dio, Dios me dijo, Dios aquí, Dios allá. Y acuérdese que para poder comprobar está aquí. Amén. Aquí Amén. está. Ese es nuestro reflejo, a ver si es cierto o no. Me contaron por ahí que un pastor por aquí de esta área pues puso un challenge a la iglesia. Le dijo que de aquí a diciembre se tienen que sonreír y el que no se sonría va a pagar $500. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de ese reto? Está fácil. No, pues sí, imagínense, y lo pone y lo dice que Dios les dijo, Dios les puso eso. Entonces, la pregunta que yo le decía yo a ese hermano es, pregúntele para quién van a ser los $500. Para él. Amén, para la Navidad de él. Introducción a la hermenéutica bíblica. Definiciones y conceptos dentro de la hermenéutica. Ahora, ¿qué dice el concepto sobre la hermenéutica? La primera oración, hermana Blanco. Donde dice la hermenéutica es el concepto técnico para hablar de interpretación y es aplicable mayormente. A los libros. Sí, no lo A veo cualquier porque libro. no lo veo porque tapan las fotografías de nosotros. No puedo leerlo todo. Oh, no puede leerlo No, todo. porque salen ahí, salimos nosotras ahí.
Salen ustedes, ¿verdad? Todos salimos. Vamos a ver. Encima Si de las arreglamos fotografías, eso. hermana, arriba hay unos puntitos donde usted puede hacerle clic y ahí puede hacer presione su ratón con el lado izquierdo y mueva las fotografías para donde usted quiera. Donde dice zoom. Para abajo, exacto. No, sobre las fotografías, váyase para arriba donde está la parte negra, hágale clic con el lado izquierdo y presione el lado izquierdo del ratón, no lo suelte y mueva donde usted quiera poner las fotografías. Ah, no es donde está view, ¿verdad? No. Ajá, ahí. En view. Y ahí usted lo mueve para donde usted quiera. Amén. Entonces, la hermenéutica es el concepto técnico para hablar de interpretación. Entonces, cuando decimos nosotros hermenéutica, técnicamente nosotros ya sabemos que estamos hablando de interpretación. Amén. 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 Si yo le digo, hermana Tere, vamos a hacer una hermenéutica de Juan capítulo 1. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Hermana Tere. Ah, Vamos a hacer una interpretación. Amén. amén. O sea, la palabra técnica para interpretación es hermenéutica. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de hermenéutica, estamos hablando de interpretación y mayormente de los libros, porque todos los libros tienen palabras y eso es lo que hace la hermenéutica, ¿verdad? Estudiar las palabras. Entonces, tenemos la hermenéutica general y la especial, que después vamos a hablar de eso. Ahora, la hermenéutica nos ayuda a descubrir el significado de un texto en su contexto bíblico y teológico. Ahora, ¿cuántos contextos tenemos dentro de un texto bíblico? 2. Hermano Rafael. 2. ¿Ah? 2. 2. ¿Cuáles son? Literario y el histórico. Amén. ¿Cuál es el histórico? Historia. Lo que está pasando ahí. ¿Se acuerda que estudiamos eso en Corintios? Lo que se estaba dando en Corintios, lo que estaba pasando con las mujeres, y todo ese es un contexto histórico, ¿no? Y entonces el contexto literario es ya las palabras, la manera en que está hablando el escritor, qué lo está diciendo, si es Pablo o no es Pablo, ¿verdad? Ya eso es el contexto literario, cómo usó el verbo, cómo usó el predicado, ¿verdad? Entonces ya es el contexto literario. Amén. Amén. Se cree que la palabra hermenéutica tiene su origen en el nombre de Hermes, el dios griego que servía de mensajero de los dioses, transmitiendo e interpretando sus comunicaciones y a sus destinatarios, ¿verdad? Así que la palabra hermenéutica viene del griego hermenebeín, interpretar. Y también la encontramos dentro de la Biblia, ¿no? En Hechos capítulo 14, versículo 12, ¿se acuerdan de aquel evento ahí en Atenas? Creo que fue cuando dijeron que Bernabé era de Venus y que Pablo era de Mercurio, algo así. Eso eran los dioses romanos, pero en griego a Pablo dicen que era Hermes. O sea, ¿por qué? Porque Pablo era el que hablaba y daba la interpretación. En Marcos 5:41 encontramos, a ver, algo muy interesante ahí. Si usted lo tiene, léalo, si no, lo vamos a leer nosotros. A ver quién lo encuentra. Lo tiene, empieza a leerlo. Marcos 5:41. ¿Lo encontró? Si no, lo leo yo. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levanta. O sea, está dando una interpretación, ¿verdad? La palabra ahí sería que la interpretación es, niña, te digo, levántate.
Entonces aquí vemos, ¿verdad? La hermenéutica. Aquí mismo el escritor San Marcos está haciendo una interpretación de la palabra talita cumi. ¿Verdad? Amén. En Marcos 15:22, ¿tiene alguien? ¿Lo tienen? No lo leo yo. Amén. Después de haber escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Pero no, ese no es el texto, perdón. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. ¿Esa es o no? Amén. ¿Y qué dice? Amén, Ok. es ese, hermano. Y le Ese es. llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Amén. ¿Qué dice? Traducido, o sea, interpretado, es el lugar de la calavera. Entonces están viendo cómo vamos viendo la secuencia ahí de la hermenéutica, de la interpretación bíblica, que aún los mismos autores están haciendo interpretación de algunas palabras arameas, ¿verdad? Amén. La otra es 1 Corintios 12:10. Y después vamos a hacer la 14:26 y Hebreos 7:2, por si alguien quiere, ¿cómo se llama? Ser voluntario ahí. ¿Encontraron 1 Corintios 12:10? Amén. A ver, ¿qué dice? Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces ahí vemos la hermenéutica, interpretación. Hermeneín o hermeneveneo o algo así, la palabra que usa ahí, pero está hablando de interpretación. Y el 14:26. 14:26 dice, ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, Bien, hágase. está ahí. Ujú. Tiene interpretación. Otra vez vemos la palabra ahí, hermenéutica, o sea, hermeneveín. Y la última, Hebreos 7:2, si alguien la tiene. Hebreos 7, 2, amén. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Cuyo nombre, dicen unas, es interpretado, ¿verdad? O sea, hermenéuticamente, ¿verdad? Entonces ahí vemos estamos estudiando sobre las definiciones y conceptos dentro de la hermenéutica y la encontramos dentro de la Biblia, los mismos autores bíblicos usando, ¿verdad? Esa interpretación. Ahora, el concepto de la hermenéutica dice que la hermenéutica es una ciencia y es un arte de interpretación. Ciencia porque tiene leyes que pueden ser clasificadas dentro de un sistema ordenado. Y es un arte porque tiene una expresión flexible, ¿no? La arte es flexible. Por ejemplo, dice, la palabra corona pudiera ser una joya, o pudiera ser una actitud, o pudiera ser una autoridad, ¿verdad? Dentro de la hermenéutica. Entonces, por eso la hermenéutica, ¿verdad? Es una ciencia porque tiene ciertas reglas, ¿verdad? Ordenadas dentro de un sistema que se usan para la interpretación, pero al mismo tiempo también es una arte porque también podemos encontrar palabras que pueden tener, ¿verdad? Un significado no, hasta tres significados diferentes. Amén. Amén. Ya vamos a ir terminando. Ahora, hay que analizar ciertas reglas, ¿no? Y he puesto las más importantes. Y
Dentro de estas reglas tenemos nosotros, la primera es la Biblia, ha de interpretarse espiritualmente. Hay que nacer de nuevo para poder interpretar la Biblia. Por eso muchos indoctos las tuercen, ¿verdad? Porque no han nacido de nuevo. Entonces, la primera regla de la interpretación bíblica es que usted tuvo que haber nacido de nuevo. ¿Cuál es la primera regla de la interpretación, hermana Blanca? Que poder haber nacido de nuevo. Amén. Y la segunda regla es la Biblia se interpreta sola. Interpreta sola. Segundo Timoteo 3, 16 y 17. Y tercero, Dios no se contradice a sí mismo. Sí mismo. Como en el texto que leímos nosotros o que más bien no lo leímos, pero hablamos de Hechos en el capítulo 14, cuando en las Biblias antiguas habla de diferentes dioses y en la Reina Valera habla de los dioses. No se está contradiciendo, sino que simplemente, por lo menos la Reina Valera en 1909 usó los dioses de los nombres griegos y la versión revisada no 60 usó la versión de los dioses romanos. Amén. Pero entonces no hay contradicción, sino más un cambio de Dios. Cuarto, Dios habla en un contexto histórico y singular. Amén. O sea que Dios habló, ¿verdad? Y habló a individuos dentro de una historia, ¿verdad? Y podemos trazar esa historia y podemos trazar esos individuos. Amén. Quinto, un texto fuera del contexto, ¿es un qué? Pretexto. Es un pretexto. Y la gente usa un texto como pretexto. Yo vuelvo y repito, les he dicho a ustedes, hermano, si cualquiera que quiera hablar sobre la prosperidad va a encontrar textos de la prosperidad y los va a aplicar a eso. Sí. Y créame, pero va a estar equivocado. Va a usar un texto de pretexto. Como los predicadores a veces los domingos usan un texto de pretexto, ¿va? Y no dicen nada del texto y se van por todo el mundo y su plenitud y después no pueden ni aterrizar y no pueden ni aterrizar y aterrizar y con esta termino y con esta termino y con esta termino y con esta termino. Y se lo digo por experiencia que cuando uno no ha estudiado bien el mensaje no puede aterrizar. Se lo digo por experiencia. Amén. Sexto, la persona que interpreta tiene que tener un sentido Claro. claro. Nehemías 8:8, ¿qué dice? Lo vamos a leer. Y Lucas 24:27, si alguien nos puede ayudar. A ver. 8:8. Hermana Carmen se encuentra en Nehemías 8:8. I'm writing notes. ¿Ah? I'm writing notes, por eso no estoy buscando. El Espíritu Santo le dijo, bien. Nehemías 8:8. ¿Qué dice? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ok. ¿Qué es lo que ponían? El sentido. El sentido. Amén. De modo que entendiesen, o sea, que había una interpretación clara y que entendiesen. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Hizo una interpretación de todos los profetas y les habló claramente y le dijo lo que decían de él. Amén.
Entonces, esa es una interpretación que tiene un sentido claro. Entonces, nosotros tenemos que hacer una interpretación que tenga un sentido claro. Amén. Amén. Y para finalizar, aquí le dejamos una tarea, antes que todo. Aquí no sé por qué se nos fue tan grande, pero dice, la próxima semana hablaremos sobre la historia de la hermenéutica y un poco sobre la interpretación, la distancia distancia y la y la aplicación. aplicación de la hermenéutica. Ahora, entre tanto, hermanos, nosotros leamos, porque entre más leemos, más comprendemos, y entre más comprendemos, más leemos. La lectura bíblica aumenta nuestra fe y su tarea va a ser de Juan 1:1-5 y trate de hacer una interpretación de esa perícopa. Amén. Si tienen claro la tarea. Amén. Amén. ¿Qué es lo que van Claro, a hacer? claro. ¿Qué es lo que van a hacer con con Juan 1, del 1 al 5? Hacer una interpretación hermenéutica. Van a hacer una interpretación hermenéutica, ¿ok? ¿Y qué es lo que significa esa interpretación hermenéutica? Ah, se me olvidó. ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, ¿alguien sabe lo que dice San Juan capítulo 1 y versículo 1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Amén. Dios. Amén. Entonces, la tarea va a ser del 1 al 5. ¿Del 1? ¿Qué dice? Del 1 al 5. ¿Qué principio? ¿Cuál verbo? Amén. Entonces van a usar el método histórico gramatical, ¿no? Entonces ustedes van a estudiar esos 5 versículos y le van a dar una interpretación. Como que ustedes le estuvieran dando un estudio a alguien. Entonces lo vamos a dar en 2 minutitos o 1 minutito, ustedes lo van a resumir. Claramente, con sentido. Santo. Gramatical, un estudio gramatical. ¿Verdad? Amén. Preguntas, hermano. Aquí creo que terminamos la clase. Preguntas, respuestas. Amén.